25, estamos terminando octubre. Llevamos mes y medio de que fue aprobada la reforma al Poder Judicial. La semana pasada el Senado aprobó, y seguramente lo hará esta semana Cámara de Diputados, esta reforma conocida como de supremacía constitucional, que pues hace inatacables las resoluciones del Poder Legislativo, inatacables por parte del Poder Judicial. No podrá hacer nada frente a esto. Y de ahí la pregunta, Javier Lainez, gusto en saludarte, Javier. Buenos días, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya no hay Muy buenos nada días, que hacer, Ciro. Muy Javier. buenos días, Manuel. Ya no hay nada que hacer por parte de los ministros de la Suprema Corte. ¿Se rindieron los ministros, Javier? No, a ver, recuerda que para la reforma judicial están en trámite tanto controversias como acciones que están, bueno, siendo admitidas porque tienen que admitirse y turnarse por parte de la presidencia de la Corte y se turnan a un ministro, digamos, ponente o instructor. Y eso pues tendremos que revisarlo en las semanas o meses siguientes, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos un periodo específico para pronunciarnos sobre eso, pero esto puede ser en cualquier tiempo, incluso antes de la elección. Entonces, esas impugnaciones habrá que resolverlas y están pendientes, ¿sí? Ahora entró esta nueva disposición. Efectivamente, vamos a tener que valorar por qué pusieron un artículo transitorio que lo que hace es que lo que esté incluso en trámites le aplicaría esta nueva disposición. Ahora, ¿Cómo, para mí Javier? era A ver, importante. para Sí, entender adelante. esto último, para entender esto último. Sí, Sí. ¿Van a tener que valorar, decías? pues sí, vamos a tener que valorar porque generalmente las reformas pues entran en vigor, o sea, nunca hacia atrás, nunca son retroactivas. En esta reforma, mal llamada supremacía constitucional, pusieron además un artículo que dice que aplicará aún a los procedimientos que estén en trámite. Es decir, la idea es poner un obstáculo más, una piedra más en el camino de la Suprema Corte en el análisis que tenga que tomar sobre la reforma judicial. No sé si estoy siendo claro. Esto que Sí, sería sí, sí, total y sí. absolutamente inconstitucional en una ley normal, como esta también es reforma constitucional, pues nos obliga a otro tema de reflexión adicional. Pero sí debo decir que va dificultando cada vez más nuestro trabajo, ¿sí? Por estas iniciativas. Pero, a ver, Ciro, déjame decirte algo. Para mí lo que es verdaderamente importante es que más allá del conflicto con el Poder Judicial, esto es, desde mi punto de vista, ya es contra los ciudadanos, ¿eh? Esto no es únicamente, yo sí quisiera a toda la gente que nos escucha que piensen que esto ya no va más allá. Aquí lo que está haciendo esta mayoría en el Congreso, es decir, cuando yo toque la Constitución, no hay absolutamente nada que hacer, ni en procedimiento, ni siquiera, es decir, ni siquiera que se respete la votación o todo el quórum que debe de asistir o la aprobación de la mayoría, sino en su sustancia, en contenido. Y lo De vimos, ahí mi pregunta de nueva cuenta, Javier. Frente a sí. esta gravedad de hechos, según explicas, lo Uh-huh. que pueden hacer los ministros de la Suprema Corte, vamos a pensar 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte, es esperar que corran el trámite de controversia y las acciones de inconstitucionalidad y que se resuelvan antes de junio, de que sean las votaciones. Antes ¿Es de que, todo? No tienen nada más que hacer? no, es las vías que nos toca a nosotros, son las vías institucionales, controversias, acciones que nos hacen competentes para nosotros. eh, Primero, en la reflexión que tenemos que hacer es decir, quién de entre los 11 ministros consideramos, quiénes, perdón,
que sí es impugnable una reforma constitucional y quienes piensan que no se puede impugnar una reforma constitucional. Bien, Es lo que nos porque corresponde. ante la fuerza, la vehemencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, se escucha muy débil la voz de los ministros, con tu excepción, con la excepción de Margarita Ríos Farjat, pero los están aplastando, Javier. Entiendo que ustedes tienen que ir por vías institucionales, que es lo que les toca, pero los están aplastando, Javier. Da la Por, impresión de que ya los derrotaron, de que ya les arrebataron la voluntad de combatir. bueno, déjame decir, bueno, sí lo tenemos que reconocer porque está siendo el resultado de la sobrerepresentación que se le reconoció al Congreso de la Unión, sí, después del resultado de las pasadas elecciones. Sí, esto es una consecuencia precisamente de eso que durante tantos años este país evitó que nunca se volviera a dar y bueno, pues que vemos No, que se de está acuerdo. dando. Eso lo hemos discutido, lo comentamos cuando Sí, estuviste en el estudio. Mi pregunta es que ustedes siguen hablando de trámites, de controversias, sigue corriendo el tiempo, cada vez se sí, ve más difícil remontar esto. Javier, ustedes saben que en noviembre el ministro Aguilar va a dejar su cargo en algún día, el último así día de es. noviembre, ¿tengo entendido? Y no Sí. parece correrle prisa, ni en el discurso ni en la acción, Javier. Bueno, a ver, déjame decirte, sí debo decir también en honor a mis demás compañeros que Ujú. estamos hablando, cada uno, o sea, tiene, digamos, hace su trabajo en distintas fronteras. Lo que te quiero decir es que, pues si hemos estado en contacto, buscamos a los legisladores, a quienes están encargados de esto, y tratamos de convencerlos y seguimos tratando de detener estas iniciativas. Javier, Tienes toda la ese, con razón, todo pues no lo respeto, hemos logrado, pero es sí hay tiempo perdido. Mi pregunta es, ¿por qué no han resuelto por ejemplo, el tema de las controversias? ¿Por qué porque no se ha tienen un turnado el trámite. asunto a un ministro, Javier? Porque tienen un trámite, Ciro, no ¿Tan es que largo, Javier? bueno, bueno, parece largo, pero pues no lo es. Cuando entra una de estas acciones o controversias, se solicita un informe, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, tienen un plazo para resolver. Se llama instrucción, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Bueno. Uy, ¿se perdió la comunicación Sí, con sí, da Javier la impresión Lainez, de que sí Manuel? sí, da la impresión de que Sí. está cortada la Qué línea. pena. Pues vamos a aprovechar que tenemos que hacer Sí, hacer una pausa, corte, sí. a ver si podemos regresar para concluir, escuchar un último punto de vista de él y luego hablar con Alejandro Soberón sobre el Gran Premio. Él dice que están en tiempo, pero no sé qué opinas, Manuel. El problema ha sido de estar en tiempo, Es es que hay una un, determinación, por un lado, los legisladores. es un tsunami por el lado del Ejecutivo y el Sí, Legislativo, correcto. y los ministros de la Corte pues están agotando trámites, están en la instrucción. En fin. ¿O cómo ves? Es que yo pienso que estamos viendo como dos sistemas, uno que se está formando, Ciro, pero que ya está publicado en la Corte y que es digamos, la ley o la reforma al Poder Judicial según la presidencia del Legislativo, y por otro lado es el sistema que se supone que está vigente, Ciro, pero uno desconoce al otro, ¿eh? Uno desconoce al otro, lo dice una y Más otra allá vez la presidenta. desconozca al otro, uno saca las reformas, uno gana el debate, cambia la Constitución y el otro está Sí, agotando los tiempos de un procedimiento. Híjoles. Pregunta, a ver si la podemos hacer. ¿Por qué no puede ir más rápida la Corte? sí, Si sí, se sí. lo quieres preguntar. Ahora que regresemos de la podemos pausa. restablecer la comunicación con el ministro Lainez. 7:35, hacemos pausa, volvemos. 7:40, Marco Silva, estábamos viendo el listado de temas de hoy en la sesión de la Suprema Corte. Buen día, Marco. Buen día, Ciro. Pues no hay nada sobre la reforma al Poder Judicial. No sé si recuperamos al ministro, la Sí, comunicación con está el listo ministro el ministro Lainez. Lainez, sí.
Te está escuchando. Gracias por estar con nosotros, ministro de Nueva Cuenta. Tenías una pregunta para él, Marco. Señor ministro, le saluda Marco Marco Silva. Hoy, por ejemplo, hay 84 temas enlistados. Sabemos que es poco probable que se desahogue la mayoría. Esto me lleva a preguntarle, la verdad es que el tiempo está muy ajustado. ¿Cómo con esta carga de trabajo podrá llegarse a tratar el asunto relacionado con la reforma al Poder Judicial, ministro? No, porque déjame decirte ahí, Marco, que finalmente tenemos un comité de lista, se llama, que está formado por Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, y que fue una de las cuestiones para transparentar lo que vemos en el pleno, y dio la ministra presidenta cuando llegó a la presidencia, y ellos van decidiendo temáticamente cuáles son los temas que se van subiendo al pleno. Sí, me explico. No en automático, cada asunto va a la cola, digamos en automático, sino que ese comité va decidiendo una vez que el proyecto está, decimos, abajo, es decir, ya en lista, cuáles son los temas que se tienen que ir viendo. ¿Ustedes no han recibido el proyecto? No es una cuestión automática que eso se tenga que ver después porque le tocó el lugar 84, no claro. sé si me explico. Se agrupan, a veces hay temas que son muy parecidos y entonces tomas todos esos temas y se decide ese comité de listas. Pero hoy no van a tocar el tema de la reforma al Poder Judicial. No. Hoy no está enlistado, Javier. No. Manuel. No. Y finalmente, quizá tocaremos lo del comité de evaluación, que por constitución tenemos que designar este comité de evaluación. Los 5 nombres. Que tenemos que nombrar cada poder. Eso quizás sí. Manuel. Oiga, ministro, y finalmente lo que les manda decir hoy el presidente del Senado, lo dice en el Universal, conflicto mayúsculo si la Corte no acepta la reforma judicial. ¿Cómo ve usted? Sí, por si sería un conflicto mayúsculo, no lo podemos negar. Sí, definitivamente, si la Corte decidiese o dictase una sentencia donde declara inconstitucional, por ejemplo, porque no se respetaron los procedimientos, la reforma constitucional, y el Congreso decide que no va a acatar eso, pues estoy de acuerdo que estamos ante un conflicto grave constitucional, porque nunca ¿Quién va a sucedido dirimir ese algo así. conflicto, Javier? Correcto. ¿Quién dirimiría? Sé que entramos a terreno de especulación, pero ¿quién dirimiría ese conflicto? ¿El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial? ¿Quién lo dirimiría? ¿Se tendría que dirimir en el extranjero? No, yo Cuando te diría, un Ciro, que conflicto nosotros mayúsculo, sí, tendríamos pero que, ¿quién lo dirime? una vez que la ¿Cuál es Corte el espacio del dictase Estado? la sentencia, estamos en el terreno especulativo, hay que ser claros, una vez que la Corte dicta la sentencia y que la publica y que la notifica, en ese momento para el Poder Judicial Federal surte efectos esa notificación, y bueno, para nosotros está muy claro que sale del orden jurídico, ya no existe en el orden jurídico la disposición declarada inconstitucional. Muy bien. Entonces, pues le agradecemos. Sí. Esa se tendría que ser nuestra postura, ¿sí me explico? Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Entonces, los ministros de la Suprema Corte, al menos 8 ministros de la Suprema Corte, no están rendidos, Javier Lainez. No, de ninguna manera. No estamos rendidos y además seguimos, insisto, platicando con la gente en el gobierno, en el legislativo, pues tratando de convencer. Correcto. Muy bien. A pesar de Gracias, que, Javier. bueno, estamos viendo cómo cada vez, como esta reforma, pues cada vez van poniéndonos obstáculos muy difíciles, no lo voy a negar, de superar, pero insisto, yo creo que aquí, y perdóname que aproveche esta entrevista, pues para sí decirle otra vez a todos los que nos escuchan que esto ya trasciende al conflicto entre el Poder Judicial y los otros poderes, porque esto es grave, pero es grave para la ciudadanía. Y sí, y ustedes lo vieron con el artículo primero que luego retiraron
¿sí? De todas maneras, dejaron lo demás. Esto significa que no tiene límites. Eso es lo que nos están diciendo. No hay límites. En este país habría un poder constituido, que es el órgano reformador, que puede poner en la Constitución. Y además lo hace fast track, sin debate, lo que sea. Eso me parece muy peligroso. Muchas gracias, Javier. Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte. Gracias. Gracias, muy buen día. Ministro, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo, cuánto nos deja Marco, Manuel, esto para comentar al rato con Santiago Taboada, ahora que regresemos a este tema? Y pues creo que el tiempo es un lujo que no tienen hoy los ministros de la Corte, ¿eh? Y no creo que lo estén administrando bien, pero bueno, ya escuchamos al ministro Lainez.